Bienvenidos compañeros, compañeras a la Suprapropolítica Samariana. Hoy vamos a ver un tema clave especial acerca de las caídas, las bajadas de los dioses, diosas, karmasayas y dharmasayas. Estamos en Unit Patria, Lashrenevo, esta capital matriz de la gnosis suprapropolítica, y vamos a ver este tema de la primera cámara pública de motivación continua en el pensum Lashrenevo, estimados, estimadas. Bien, importante entender qué es una caída, qué es una bajada espiritual, ese misterio de la famosa manzanita que cuentan que se comió Adán y Eva y fueron destronados del paraíso celestial. Muy importante comprender aquello acerca de la piedra filosofal que también hablan los alquimistas. Muy importante ir comprendiendo aquello de cómo escalar hacia estatus superiores divinos. Has escuchado que existen muchos dioses, diosas, realmente existen. Ahora la pregunta muy profunda es cómo también tú puedes llegar a esos estatus divinos, espirituales, iniciáticos. ¿Veis? Bien, vamos a escuchar el famoso Levítico 15 para ver qué es la inmundicia, qué es la castidad y todos estos detalles aquí en este tema, estimados, estimadas. Escuchemos allí un poquito. Capítulo 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare no será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palomino, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, en su cuerpo, 7 días estará apartada. Cualquiera que la todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su
Bienvenido. Lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Ya, muy bien, estimados, estimadas. Entonces allí tenemos esta ley emergida por uno de los tantos dioses existentes en la creación, como es Jehová, conocido también como Allah, o que se lo dice también Jehová, que es el mismo. Obviamente un Dios creador, pero no es el único. Él tiene su Padre espiritual, su Madre divina, su ser, y también su abuelo espiritual, y obviamente es uno de los tantos hijos también del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Esta ley, obviamente, que la estamos viendo aquí en Unit Patria Las Renivo, estos centros de suprapropolítica, política conscientiva sabeliana, estos universitarios, nos va a permitir concientizarnos que obviamente hay jerarcas superiores donde dan leyes en bien de la humanidad. Los dioses, diosas también, que ya son cristificados y no tienen ego, algunos de ellos pecan y han pecado. Y obviamente cuando cometen esos errores les cae ciertos karma duros, ley de catancia superior, y tienen que pagar por esos actos negativos pues que han cometido en contra de las humanidades. Hay casos que se dan que mandan ciertas leyes principiantes o cometen errores, incluso cuando algunos de ellos se han reencarnado, o si no desde sus dimensiones que viven, existen y realmente son, pues emiten ciertos mandatos, leyes principiantes, y allí es cuando las humanidades pues al cumplir aquello se da situaciones de dogmas, fanatismos y un montón de cuestiones. Otra cosa es cuando un Dios creador, como hay muchos, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Jehová que está moviendo, Quetzalcóatl, Mancocapa, etcétera, etcétera, mandan leyes poderosísimas y en lo más exaltado, y cuando eso obviamente se cumple, trae mucho dharma para los dioses, diosas que han mandado esas leyes, y a su vez para las personas que lo van cumpliendo, también dharma y un mejor estilo de vida. Cuando estudiemos libros sagrados a nivel mundial, Bhagavad Gita, Corán, Popol Vuh, los 66 libros hebreos, etcétera, tenemos que ver dónde están los errores dictados por ciertos venerables dioses, diosas con leyes principiantes. También entender que los que han captado aquella ley aún han tenido egos, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, pero han estado en su camino iniciático,
y a su vez entender dónde las huestes tenebrosas anticrísticas han adulterado ciertos documentos sagrados y obviamente han tergiversado cierta información. Entonces hay que estar despiertos cuando se lee, y si un Dios venerable, real, que ya no tiene ego y es cristificado, manda una ley, hay que ver si eso no es una ley principiante, porque si vais a obedecer aquello, entonces se estrella y se causa, se genera karmas, obviamente también. ¿Qué es una subida? ¿Qué es una bajada? ¿Qué es una caída? ¿Qué son los karmasayas? ¿Qué son los dharmasayas? Para ello, primeramente tenemos que entender que desde el estatus conscientivo en que cada quien está, puede ir emergiendo como un ser espiritual superior, ya como humano, humana, solar, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa. ¿Y cómo se hace ello? Con algo que en esoterismo se conoce y que ya está públicamente, como son los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio, las prácticas de el morir, o sea, la meditación de muerte budista para desintegrar los diferentes egos, yoes psicológicos que hemos creado, y a su vez tenemos las obras positivas por la humanidad para ganarnos mucho dharma y los mundos nirvánicos. Y si la persona quiere algo más, obviamente puede ir escalando hacia la cristificación con el sacrificio infinito por la conciencia de la humanidad. Estos 3 principios practicados, esté donde esté la persona, por ejemplo en órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, o en religiones, o así no esté en religiones, puede ser desde su casa, por ejemplo, practica estos 3 principios que hemos visto y logra emerger a estatus espirituales divinos. El nacer transmutatorio, pues dejar el vicio de la fornicadera. ¿Y qué es aquello? El derramamiento de la energía sexual. Hay la suprasexualidad, que la persona puede practicarlo, obviamente si quiere alcanzar estatus divinos de Dios, diosa, pero hay otros sistemas sexuales también para la persona pues que no quiera autorrealizarse. En cuanto a la suprasexualidad, consiste en comprender que nosotros en nuestros órganos creadores pues tenemos el poder de nuestra semilla, el varón el esperma, su enseminis, la mujer su enseminis, y también el poder del óvulo, los óvulos, millares de óvulos. Ahora hay que ir analizando esta energía, de dónde se hace, qué es, ya visto a la luz de la ciencia y la conciencia. Obviamente tenemos allí lo más poderoso: vitaminas, minerales, proteínas, energías también solares, cósmicas, que se van concentrando para ir elaborando los 300 a 500 millones de espermas del varón, y la dama pues su enseminis y también sus óvulos. Una es el enseminis de la dama, que está en las glándulas de Skene, a unos 7 centímetros de la entrada uretral, y otra es los óvulos, que tienen que ver con los ovarios, millares que están allí. Del varón, uno es el enseminis, que tiene que ver con la próstata, y otro muy diferente es el esperma, que se va fabricando en los testículos, y luego sube también a la próstata. Ahora, cuando uno ya se concientiza de lo que tiene en sus órganos creadores, obviamente va a comenzar a cuidar lo que tiene, si es que así lo quiere. Allí está el secreto del elixir de la larga vida, la clave del movimiento perpetuo, la medicina universal, y el secreto para uno escalar a Dios, diosa, antes humano, humana, como vimos, y más estatus: hombre, mujer, superhombre, supermujer, y escala ángel, etc. ¿Cuál es el secreto? La pareja se junta por amor y para amar en el acto sexual. Allí pide salud, amor, riqueza, dinero en abundancia y de por vida. Pide allí prosperidad físico-conscientiva, eliminación del ego, eliminación de la falsa personalidad, que emerja con las virtudes del alma, y que se elimine también la falsa personalidad y cree una nueva personalidad al servicio del ser, el saber y de ti conciencia. Luego ese goce sexual con la dicha del Kama Sutra, Ananga Ranga Kama Kalpa, que claramente lo enseña el maestro Samuel Ambeor también en su libro El Parsifal Develado. Luego ese goce de un cuarto de hora, media hora, 1, 2, 3 horas, de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, se desconecta
de la pareja, del acto sexual, en perfecta castidad. ¿Y cómo es aquello? Sin derramar, sin eyacular, sin botar, sin sacar de los órganos sexuales ni una sola gota de lenseminis. Esa energía mejor se la transmuta de por vida, y con esa energía vamos creando algo que se llama los cuerpos existenciales superiores del ser, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico. Vamos solarizando esos cuerpos también y cristificándolos. A su vez, la transmutación de la energía sexual va a ayudar a la persona a conciliar más salud, más fortaleza, más juventud, porque obviamente transmuta el poder de su propia semilla. Esto practicado junto con la meditación de muerte budista, que esta meditación de muerte budista nos va a ayudar a concientizarnos y a rescatar virtudes divinas. Entonces esa meditación, pues uno relaja el cuerpo, relaja la mente, relaja las emociones, pide asistencia al ser, a la madre divina, a las jerarquías superiores, y entra en meditación. Por ejemplo, en estos meses estamos eliminando egos, como por ejemplo el ego de matar, para aflorar con la virtud que tiene encarcelada ese ego, como es la virtud de la paciencia. Eliminar el ego de adulterios, ego de don Juanes, doñas Ineces. A su vez, eliminar los yoes de crítica, de chismes. Y obviamente es un trabajo interno que se va haciendo, y hay que comprender que nosotros mismos hemos creado esos defectos, y la conciencia de nosotros se ha encarcelado en el ego. Y así hemos creado apocilje, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, que nos hemos autoencarcelado nosotros en un 97%. Es decir, nuestro 3% de conciencia lo tenemos acá, pero está dormido, hay que despertarlo al espíritu. Y el resto de nosotros, de chispa divina, alma, está encarcelado en los mismos egos, defectos psicológicos que uno mismo ha creado. Ahora, ¿cuál es la clave? Eliminar esa basura psicológica, esos egos, defectos, yoes, pecados, satanes, que se los llama también, y aflorar con las virtudes del alma. ¿Cómo se hace eso? Con la meditación. Bien, ya hecho los pasos de la meditación, pues también conciliamos obviamente sueño, y luego nos vamos a concentrar en la virtud que queremos rescatar y entramos a la meditación. Pasos. Hacemos una retrospección, un descubrimiento, estudio y análisis del yo, del ego, a su vez un arrepentimiento, una comprensión, un arrepentimiento para rescatar las virtudes, y a su vez el ego pasa a un enjuiciamiento, luego a una ejecución, una desintegración, con la ayuda de la Madre Divina, el Ser, la energía crística universal y las jerarquías superiores. Esos egos son eliminados y son lanzados para los mundos infiernos. Y allá se terminan de desintegrar totalmente. Obviamente en la alquimia, con el fuego erótico sexual, se destruye esos egos. A su vez, la virtud que hemos rescatado tenemos que aprender a manejar para no cometer errores con las virtudes ni dañar a las otras personas con nuestras propias virtudes. Las obras positivas, pues allí veamos los ejemplos de los cristificados, que nos enseña ese camino de ayudar a las demás personas conscientemente, obviamente. Esas obras positivas nos van a permitir generarnos dharma, y con ese dharma vamos a pagar karmas, karma duro, karmas de otras vidas, y vamos a canjear esas deudas, pero con amor. La ley divina castiga al ego que hemos creado, pero como uno está embutido en el ego, sufre ciertas consecuencias en las diferentes áreas de la vida. Entonces, a nosotros generarnos dharma haciendo buenas obras, más bien no vienen esos dolores hacia la vida en todas las áreas de la vida. Canjeamos ciertos karmas duros fuertes, se los levanta con el rito del Pistis Sofía, libro de Jesucristo, capítulo 141-142, que podemos obviamente practicarlo y autopracticarlo, estimados, estimadas, con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bien, esto más los 10 mandatos divinos, el decálogo, nos permiten ir emergiendo a estatus superiores divinos. Ahora, comprendamos que
así la persona se gana los mundos superiores de conciencia. Y obviamente la transmutación, la eliminación del ego es por el resto de la vida y las obras positivas, si es que la persona quiere emerger estatus divinos. Ahora hay otros sistemas sexuales, el pretantrismo blanco, por ejemplo, personas que están tal vez en algunas religiones o simplemente se unen a órdenes esotéricas también o a más religiones. Ellos, por ejemplo, tienen otro tipo de vida, no incumplen otros mandatos, no matan, no roban, viven una vida más equilibrada, pero en cuanto a la sexualidad, pues unos cuantos meses se retiran del acto sexual sin botar, sin eyacular la energía sexual, pero en otras pierden la energía creadora. Y así se la pasan por el resto de la vida. Después vuelta a ahorrar la energía otros cuantos meses y después pierden. A su vez, hay el tantrismo gris. Tantrismo gris es que la persona se junta sexualmente a la pareja, en unas pierde la energía sexual y en otras se retira con castidad y así se la pasa. Y el tantrismo negro consiste en un sistema sexual mal heredado del reino animal. La persona, pues, siempre que tiene el acto sexual, derrama la energía sexual y lo practica tal cual o análogo al reino animal. Entonces vemos en ese reino el macho penetra y directamente tiene una eyaculación precoz dentro de la vagina, el útero de la hembra, y vienen los críos. Ahora eso analice lo que hace la humanidad. Obviamente tiene la mayor parte, con excepciones, ese mismo sistema sexual. En ese sistema sexual va a estar sometido al condón, preservativos, pastillas anticonceptivos. Otros caen en peores extremos como es ligaduras, en el caso de la dama, o extirpación de útero, que es lo más terrible. Eso debe ser solo en casos extremados de vida o muerte de la dama, pero no porque simplemente quiere hacer un control para no tener hijos, hijas, y va y mutila los órganos. No conviene. Luego se atrasa en ciertas actividades espirituales cuando quiere escalar estatus divinos superiores. Bien, entonces obviamente está en cuerpo de humano lunar, puede pensar dónde perder la energía sexual. Si la persona siempre que tiene el acto sexual bota, eyacula la energía sexual dentro del útero de la dama, obviamente ese enseminis que es sagrado, ese esperma que es sagrado, después se va a podrir dentro de los órganos sexuales de la dama y eso va a traer muchas infecciones al útero de ella, órganos creadores, y por ende a la pareja. Entonces obviamente si está en cuerpo de humano lunar, decida también dónde perder la energía creadora. Para eso Dios le ha dado también razón, le ha dado pensar, y obviamente puede retirarse del acto sexual y perder la energía sexual fuera de los órganos creadores porque está en su tantrismo negro. Pero si después vuelta va a tener la penetración sexual, obviamente que se va a llenar, obviamente que está llena la uretra del varón de espermas y puede darse una fecundación en la dama. Tendrá pues que tener el acto sexual después de unas 24 horas, etc. Bien, pero ese es el sistema sexual de tantrismo negro. Ahora hay una parte nefasta que utilizan ciertos magos negros, magas negras anticrísticos, que ellos despiertan sus poderes para lo negativo y se vuelven anticrísticos. El tantrismo negro mal utilizado. Bien, entonces esos son los sistemas sexuales. Ubíquese la persona y ven qué sistema sexual está, y obviamente del tantrismo pre-blanco, gris, negro, la persona no va a salir para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es un sistema, como vimos en Levítico 15, que le va a llevar a una inmundicia espiritual. Ahora vamos a ver por qué es esto de la inmundicia. Resulta que los dioses diosas se han hecho con la suprasexualidad, como vimos. Ellos transmutan su energía sexual, no la derraman jamás en la vida y van llenándose de poderes extraordinarios. Revisad allí el libro Las Tres Montañas del maestro Samuel Ambeor. Y así ha salido un Dios Jehová, Allah, un Sirio, un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda y las diosas también. Ellos viven resurrectos en los mundos superiores de conciencia y otros tienen cuerpo físico en el planeta. Ahora en este caso, ¿qué son las bajadas y las caídas de los dioses diosas?
Vemos el caso de la manzanita ya en Adán y Eva, que era una humanidad que venía desde mucho más antes. Siempre ha habido las mujeres y los varones, el eterno masculino y eterno femenino. La primera raza del planeta, la raza protoplasmática, la segunda la hiperbórea y la tercera la lemur. En la lemur se da la división de sexos ya cuando la raza se cristaliza de una cuarta a una tercera dimensión. Los Adanes, representados por Adán, dan a luz a sus Evas, las hijas. Ellas crecen, se desarrollan y de allí viene la primera alma gemela, la pareja primordial del paraíso. Ahora, en esos tiempos de la Lemuria, en donde es ahora aguas del Océano Pacífico, era tierra y era un inmenso continente, enseña el maestro Samuel Ambeor. Entonces allí llegaron habitantes de otros mundos también, dioses, diosas, en sus navíos y nos visitaron. En medio de eso se dio una situación de que el planeta corría el riesgo de desaparecer y a su vez tuvieron que ponernos el órgano kundartiguador para equilibrar energías en nosotros y en el planeta. Salvaron el planeta y ayudaron a la humanidad en parte. Cometieron un error aquellos dioses diosas por sacarnos el órgano kundartiguador al desatiempo, y luego de eso vino una caída espiritual en general en la humanidad en el planeta. O sea, si no nos hubiesen puesto ese órgano kundartiguador, igual iba a haber caída edénica, pero no en toda la humanidad, sino parte. Cuando ponen el órgano kundartiguador, si lo sacan a tiempo, mucho dharma y ayuda conscientiva total a la humanidad. Si lo sacan a desatiempo, terrible karma para los dioses diosas cristificados, y a su vez vienen las caídas de toda la humanidad. Pero esa caída obviamente no fue únicamente la famosa desobediencia. La caída fue por el derramamiento de la energía sexual, por incumplir el sexto mandato de Dios, que dice: no derramarás jamás en la vida tu enseminis, mejor lo transmutarás con la o las parejas que Dios te bendiga. Sed castos, sed espíritus eternos de Dios, crea los cuerpos solares. A causa del derramamiento de la energía, derramar el vaso de Hermes, o sea, perder, eyacular energía sexual, vino la caída de la humanidad, y luego pues en medio de todo eso resurgió todos los gérmenes del ego. Los dioses diosas exaltados también caen a causa de derramar su energía sexual. Cayeron allí, por ejemplo, Yahvé. Hay otros que escuchamos también el planeta Moloch, Andramelech, Baal, Lucífugo, etc. Están los 200 Nefilín del Génesis 6, que nos cuentan que llegaron al planeta. Eso está en el libro de Enoch también. Entonces esa caída obviamente se dio por la famosa fornicación, por perder la energía sexual. Y obviamente la humanidad también cayó. Y si nosotros hemos estado retornados en esos tiempos, igual caímos espiritualmente. Esa es una caída. Ahora, ¿cómo nuevamente emergen a sus estatus divinos los dioses diosas? Obviamente practicando los 3 factores que hemos visto. Y en esa caída, obviamente, ellos van perdiendo grados del fuego de sus poderes y les van sacando de los cielos. Vemos ahí también que Lucifer, en tiempos antiguos, eso está registrado en los libros hebreos, se revela ante Dios y los dioses diosas, y obviamente viene su caída espiritual. Y su caída es por perder, botar la energía sexual. Acordémonos que hay más cuerpos, un cuerpo astral también, un cuerpo mental, con el cual se manejan en otras dimensiones los dioses diosas. Y obviamente allí también pueden fornicar. Ahora Michael los lanza para otras dimensiones, para los cielos de nuestro planeta Tierra y otros sitios más. Y en síntesis, en estos tiempos el arcángel Samuel Ambeor los encarcela en ciertos infiernos de la luna. Allí están. Revisa el libro La Revolución de Bel del Avatar. Ahora, ¿qué es una bajada? Una bajada es diferente. Una bajada es cuando un dios diosa, por ejemplo, queda flechado por alguna dama. Por ejemplo, el caso de los 200 Nefilín. Vamos a ese caso, que también lo hablan los libros de Enoch. Entonces ellos se enamoraron de las damas terrícolas. Por enamorarse obviamente no hay karma, no hay castigo. Eso es bendecido por Dios, porque Dios mismo es infinito amor. Entonces obviamente, ¿qué pasó? Hubo grados de desobediencia, claro. Ellos, para poder llegar al planeta Tierra, tienen que obedecer leyes divinas superiores, leyes de Karma y Dharma, ley de Katancia superior, al Padre Anubis, sus 42 jerarcas de la ley y otros seres más. En este caso, ellos vinieron a
a su mando de ellos, ya comenzaron a desobedecer, infringir leyes, y llegaron en sus naves. A su vez, el enamorarse de las damas, pues no hay pecado. Pero ellos, al penetrar directamente y sexualmente a aquellas damas, ya cometen ciertos grados de adulterio. ¿Qué es el adulterio? No por cuestiones de cierto fanatismo religioso, sino visto a la luz de una religión superior, solar, y visto a la luz de la ciencia. Los cuerpos de los dioses diosas y lo que ellos son, ya sus almas y espíritus eternos de Dios, imagínense como soles espirituales. Y dentro de esos cuerpos están soles espirituales, autorrealizados, con grado de dioses diosas cristificados. Algunos dioses vuelta que no se cristifican, pero igual ya internamente son más puros y puras, igual las diosas. Entonces ellos, su vibración energética es muy superior. Encima, los lugares donde vivían, planetas donde vivían, pues no existía todas las situaciones que tenemos acá. Viven en paraísos celestiales, mundos tridimensionales también. O sea, captan sus cuerpos otro tipo de energías superiores. Lo que comen es muy diferente, su nutrición es muy especial. Entonces obviamente ellos son seres autorrealizados. Ahora, al llegar al planeta Tierra, obviamente ya hubo la caída edénica. ¿Qué quiere decir? Cuando hubo esa división de sexos, los Adanes y Evas eran puros. No tenían ego, pero eran ángeles inocentes. Al perder su semilla, su energía sexual, caen espiritualmente y comienzan a crear aposilgia, pereza, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que comienzan a encarcelarse en sus propios egos creados y comienzan a tener aspectos de bafómetos, o sea, como diablos, diablas metidos dentro de esos cuerpos, con cachos, con rabo, tipo medusas o medusos, pero a nivel psicológico interno. ¿Cómo uno comprueba eso? Véase a un espejo a medianoche. Aprovechemos este día de San Juan, esta noche también que ya estamos, la segunda noche de San Juan, que tiene poderes misteriosos y nos trae pues de todo. Entonces uno prende unas velas, pide a la Madre Divina, al ser al Cristo, nos muestre cómo somos en ego. Y allí no vamos a ver los rostros que tenemos, sino vamos a ver la procesión de diablos egos que hemos creado. Esa es nuestra fotografía psicológica en cuanto a egos. Entonces, obviamente, en este caso, cuando vienen las caídas espirituales, uno queda tal cual. Uno es el cuerpo físico que tenemos, como lo tengamos cada quien de acuerdo al dharma y karma que cada quien tenga, pero otro es nuestro aspecto interno real de cómo somos nosotros internamente. Entonces, pregúntese usted nosotros cómo somos internamente. ¿Qué aspecto tenemos a causa de qué? Del ego que hemos creado, o sea, lujuria, codicia, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería nuestro aspecto obviamente interno, psicológico. Ya visto así, no somos tan bellos, no somos tan hermosos. Entonces, con ese retrato psicológico que tiene que ver con tifón, bafómetro, estimado, así sería nuestro retrato a nivel psicológico, lo que la gente dice el diablo. Pero lo que pasa es que esos diablos egos, nosotros mismos lo hemos creado en nuestro interior psicológico. Esos egos o defectos, obviamente, nos han dado ese aspecto tan terrible y estamos caídos espiritualmente. Ahora, volvamos al caso de los antiguos dioses diosas que cayeron espiritualmente y se dio esa situación. Entonces, en este caso, las damas terrícolas y varones también del entonces de la antigua Lemuria, que ya cayeron espiritualmente, a nivel interno psicológico también tenían ese diseño pues de bafómetos, porque crearon el ego. Entonces, ¿qué pasa? Los dioses celestiales, vuelta ellos internamente, en sus cuerpos espirituales, uno es el cuerpo físico y otro la parte interna de ellos, era perfecta, era divina, dioses.
Pero al juntarse a las damas terrícolas ya caídas, ya se da terribles grados de adulterio, porque imagínense un Dios perfecto en su interior, cristificado, se junta a una dama, en este caso, que ya estaba caída espiritualmente y tenía ese aspecto que da el ego de Bafómetos. Entonces, al unirse este par de personas, obviamente el adulterio se da por cuestiones atómicas, por cuestiones de átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos, que cada una de estas personas tiene, pero a su nivel energético. O sea, para entender, es como que juntas cable de alta tensión con 1.10 o 2.20. Entonces se va a dar obviamente un cortocircuito energético. Eso pasó en los Nefilims y en los dioses caídos. Ahora, cuando se da este cortocircuito, caen, como vimos, cuando eyaculan la energía sexual, pero bajan cuando toman parejas en ese tipo de circunstancias y se juntan allí nomás al día sexualmente. Al darse eso, entonces lógicamente, ¿qué pasa? El divino, el que era Dios, diosa, puede darse también el caso de una diosa que se junte con un varón que está caído, se autocontaminan todos los átomos y células y la parte interna espiritual de aquel dios o diosa que se junta sexualmente allí nomás con la otra pareja. Y al darse eso, obviamente eso se llama adulterio, pero no por únicamente ciertos dogmas religiosos, sino ya visto a la luz de una religión superior y de la ciencia pura del espíritu. Entonces ahora ya comprendemos qué es el adulterio. El sexto mandamiento es no fornicarás y el noveno es no adulterar. Si la persona toma trago, se emborracha, es adúltero. Ahora, si toma unas 3 gotas de trago en un galón de agua y se toma eso todo el día, pues eso no es ser adúltero, es ser casto y más bien se va a curar el cuerpo físico. Maneja un grado de castidad. Si la persona fuma, es adúltero. Si la persona, por ejemplo, come comidas guardadas, es adúltero. ¿Por qué? Porque esa comida vibra con átomos más densos, más pesados. Si eso no le hace que entre al organismo, entonces obviamente, ¿de qué va a ser más células y átomos? O sea, para entenderlo más profundamente esto, vamos a ver lo que es nuestro esperma, lo que fue el esperma y el óvulo, de dónde salieron estos cuerpos. Si nuestros progenitores, por ejemplo, en mínimo ese mes que nos iban a concebir, no se cuidaron en la comida, en la alimentación, en obviamente su nivel psicológico, mental, emocional, entonces sí, ¿qué tal? Hubo borracheras, hubo situaciones de peleas entre ellos, por ejemplo, y en medio de eso queda gestada la mujer, ese tipo de esperma y óvulo han donado. Y a su vez de ese tipo de esperma y óvulo, después por medio de la concepción ha salido pues todo un cuerpo físico, pero ya con ese tipo de características no puras, no virginales totalmente. ¿Ve? Ahora, yendo más atrás, en la antigua raza lemúrica y atlántica, que era la tercera al Atlante, nosotros somos los quintolosarios, cierta parte de la raza se juntaron sexualmente con ciertas bestias y de allí salió el mono, el simio, el chimpancé, el burro y otros animales más. Luego cierto es que en el tiempo dioses que llegaron al planeta hicieron mezclas genéticas y obviamente salió un tipo de raza humana. Producto de ello también obviamente son los cuerpos físicos que tenemos nosotros los quintolosarios en el planeta, con excepciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cuerpos de nosotros, esto más atrás de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc., si no estamos hablando de razas planetarias, y esa genética se transmitió en parte, obviamente nuestros cuerpos tienen cierta genética de animales, cierta genética de humanos, y cierta genética de mezcla de dioses también, diosas. Entonces desde allí se va adulterando lo que son las razas. A su vez, comprendamos, imagínense, en el reino animal existe varios tipos de razas, pero lógicamente entre los animales pues se mezclan de la raza de ellos mismos, pero aún así dentro de la misma raza de ellos ya se dan grados de adulterio. Imagínense un perro chihuahua con un bulldozer por allí que lo mezclen. Entonces obviamente allí ya hay grados de adulterio porque no son la misma raza en este caso.
Entonces ahora sí ya vamos entendiendo lo que es el adulterio y lo terrible que es. Ahora, cuando los dioses en este caso se juntan directamente sexualmente, ya hay grados de adulterio. Y si se han juntado directamente allí al día, no han hecho rituales de desintegrar los karmasayas, entonces quedan fusionados de por vida a los egos de la otra persona, a los destinos karmáticos de la otra persona para esta y las futuras vidas. El karmasaya se da inmediatamente cuando tienen el acto sexual. Ahora hay un ritual de Jesucristo capítulo 141-142 que lo han de hacer las personas en la etapa de enamorar sin la penetración sexual. Entonces con ese ritual obviamente se va rompiendo los karmasayas. Para entender lo que son los karmasayas, imagínense que una persona se junta a una dama que esté en la prostitución. Aquella dama en unos cuantos años se ha juntado con unos 10.000. Aquellos 10.000 se han juntado con otras mujeres y con otras damas que han estado en la prostitución y otras damas que no han estado, y eso es una ligación de millares y centenares de personas. Ahora, cuando una persona que nunca ha tenido el acto sexual con más personas, ¿qué tal? Va y se junta sexualmente aquella dama, se junta todo ese circuito de karmasayas y comparten castigos, desgracias para esta y las futuras vidas. Entonces, solución para no caer en adulterio: la magnetización impenetrada. Una persona siendo casada puede tener más parejas. Claro, hay los misterios del amor universal. Ve al rey David con sus esposas, novias enamoradas o concubinas, y en síntesis ve a nuestro Señor el Cristo Krishna con sus 16.108 esposas por amor y para amar, con castidad y vencido por Dios. Pero ¿qué pasa? Si la persona siendo casada toma a otra pareja y automáticamente va al acto sexual, comete grados de adulterio por la situación de la alteración de átomos y contaminación de los átomos, y porque claro, está impregnado de los átomos también su pareja, y a su vez se da el karmasaya, se junta todas las otras personas con quien la otra persona ha tenido el acto sexual y viceversa. Y a su vez, si hay fornicación, imagínense, a su vez puede darse la traición. La traición es que la persona toma otra pareja y no ha comunicado antes del acto sexual, antes del beso, el compromiso, a la pareja actual que va a tomar más parejas, ya se dio traiciones. Veamos el caso que le pasó también al rey David allí, terrible situación con Belsabé, muchos karmas duros. Solución para no caer en traiciones: comunica a la pareja que va a tener más mujeres, que va a entrar en el amor universal, solucionado, y respete la decisión de la pareja. Solución para no caer en adulterios: obviamente las magnetizaciones impenetradas, aproximadamente unos 3 meses, menos, más, puede ser 1 año, 2, 3 años, y después de ello recién tiene el acto sexual. ¿Y qué hacer en ese tiempo de enamorar? Obviamente prácticas de Dhyana Carezza, puede poner el órgano sexual sobre el yoni también de la dama, pero sin penetración. Y allí pide salud, amor, dinero, riqueza, prosperidad físico-conscientiva, eliminación de egos, etc. Y no pierde la energía sexual, porque eso ya es con suprasexualidad. Y después de que los átomos de las personas se vayan equilibrando, obviamente ya tendrá la relación sexual y ya no hay adulterio. Pero no hay esos adulterios karmáticos de karmas duros, y obviamente comienzo los rituales para eliminar los karmasayas. Obviamente ya no hay karmasayas, pero hay otro grado de adulterio por cuestión de qué tipo de persona se está juntando allí. Imagínense que sea una persona, una mujer iniciada espiritual, y se junta una persona que no esté en los misterios de la iniciación. La persona que está en los misterios de la iniciación está escalando las 3 montañas. La otra persona vive en el mundo común y corriente. Entonces obviamente los átomos energéticos del cuerpo de la otra persona son diferentes a la que está en el camino espiritual. Al juntarse sexualmente se dan las situaciones de adulterio. Solución ya vimos. Ahora, eso sería para evitar los adulterios de cuerpos, o sea, para que los átomos estén vibrando a una misma energía, y ya no se daría un adulterio de la parte física de cuerpos con las magnetizaciones impenetradas, como vimos. Ahora, hay los adulterios del alma, los adulterios de la chispa divina, o sea, yendo ya a nuestra genética, nosotros que somos una chispa divina. ¿Con qué tipo
de chispa divina te vas a juntar sexualmente. ¿Qué tal que la persona pues ya tiene eliminado un 70% de ego, o más, o menos, pero la otra persona tiene un 97% de egos y un 3% de su chispa divina libre, y el resto de su chispa divina está obviamente embarrada en el ego, en pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, al juntarse sexualmente aquellas personas, así estén, por ejemplo, dentro de un camino iniciático espiritual, igual ya se daría un grado de adulterios de las chispas divinas de las almas. ¿Por qué? Porque no están a la misma altura espiritual, iniciática y grados de conciencia. Entonces, obviamente, imagínense lo que les ha pasado a los dioses y diosas que se han caído. Ya se han caído y obviamente se ha dado grados también terribles de adulterio, y si fornica la energía sexual caen espiritualmente. Ahora bajan, ojo con esto, cuando únicamente se juntan sexualmente pero no eyaculan la energía sexual. Esas son las bajadas. Al juntarse sexualmente con la otra pareja se enamoraron. Cuenta el maestro Samuel un caso que él, por ejemplo, venía con un cuerpo resurrecto desde la antigua raza lemúrica, un cuerpo de más de 18 millones de años llegó a esta era raza aria, quintos que somos nosotros. Se enamoró de una artista de Nápoles y fue directamente a la penetración sexual, tuvo la penetración sexual. Al penetrar sexualmente ya hay una disolución, hay un disolver de los poderes, porque ya vimos, cable de alta tensión con 220, un cable de 220, 110. Pasa una especie de cortocircuito dentro de la columna espinal y energética y la parte interna espiritual del maestro en ese caso. Ahora, eso es una bajada, pero cuenta que él cayó espiritualmente, o sea, eyaculó, botó, fornicó la energía sexual y quedó como paisano común y corriente. En este caso, cuenta que la Madre Divina le mostró todas las demás desgracias que se le venía a futuro, y el maestro le dijo: Madre Divina, me arrepiento, que quiero rectificarme, pero ya era demasiado tarde, porque ya quedó destronado de su estatus de Dios a causa del eyaculadero de la energía sexual. Ahora hay otro caso de otros dioses. Bueno, cierto es, en este caso el maestro Samuel Ambeor, que luego se levantó espiritualmente, obviamente. Hay otro caso de otros dioses que simplemente penetran sexualmente, se da los rangos de adulterio de la parte física y de la parte interna de ellos, pero no eyaculan su energía sexual. Entonces a ellos se les disuelven los poderes, pero no son caídos. Para volver a levantarse, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, nuevamente, la praxis de los 3 factores y siguen su escala. Ahora, en el caso de los otros dioses, algunos quedan como gente común, otros se vuelven anticrísticos, magos negros, maneras, y esos son peores casos. Llevamos el caso de Yahvé, de Adramelech, de Moloch, de Belcebú, Astarot, que en el caso de Belcebú, Astarot se arrepintieron y volvieron al camino de Dios. En estos tiempos están en el camino de Dios. Ve la revolución de Bel. Entonces, estimados, ya vemos lo que son karmasayas, caídas, bajadas. Los dharmasayas. Diferente a los dharmasayas, existían las vestales de los templos en ciertos monasterios, cultos religiosos, donde iniciados maestros espirituales que no querían casarse, célibes, se juntaban sexualmente a ellas y obviamente seguían su camino espiritual con la praxis de los 3 factores, creando sus cuerpos solares, cristificándolos, etc. Pero en ese caso se están juntando personas de alto rango espiritual. Obviamente, en medio de todo ello, también tienen que venir las magnetizaciones impenetradas para que los cuerpos se equilibren energéticamente y todo aquello. Entonces, en ese caso, se van juntando a dharmasayas. ¿O qué tal que una persona está en la iniciación y una diosa de los cielos que viva en el planeta Tierra se enamora? Entonces, al juntarse aquel varón con aquella diosa, claro que hace ciertas ligaciones conscientes de dharmasayas, porque se junta al dharma de aquella diosa y obviamente a todo lo que es ella y todo ese mundo y esa cadena genética también espiritual y física que tiene. Cuenta el maestro Samuel Ambeor, para ir concluyendo,
que él en la Edad Media llegó por las tierras de América, se juntó sexualmente a una dama y producto de esos karmasayas, ahora siglo XX que nuevamente se reencarnó, vinieron en esa genética, nació en esa genética de sus nuevos padres, pero que era descendencia desde la antigüedad. Los karmasayas traspasan vidas, siglos, incluso milenios. ¿Preguntas acerca del tema, estimados, estimadas? Bien, comprendamos, imagínense que un gato se va a juntar sexualmente con un chancho o un marrano y ese animalito vive pues en su hábitat, en su sitio. Y allí mismo, por ejemplo, pues hace sus necesidades biológicas y por ahí mismo al lado come porque está en su tipo jaula y lo tiene. Y el gato le invita al gato a que se junte sexualmente. ¿Cuál perdería más? Analice usted esa situación. Entonces, tal cual quedaría una persona si va, por ejemplo, a un prostíbulo. Una persona si se junta sexualmente al alboroto con otra persona y no hace antes todas estas purificaciones virginales que tiene que ver con esa purificación de átomos. Lo que come la persona, eso es. Si una persona come vaca, toro, esos átomos van a hacer nuevas células en el cuerpo. Esas características va a tener en parte por unos cuantos días. Si la persona todas las veces come chancho, esas características ya de el animal va a tener en la persona. Diferente es un toro, que ahí está una chispa que llegará algún día al reino humano, y diferente es un mono, diferente es una gallina, una cabra o un chancho que está metido allí, vuelto una persona que pasó ya un ciclo de 108 vidas. Ahí está metido personas que están en la prostitución, que está, por ejemplo, en el homosexualismo, etcétera, ya en evolución, y después de ello entrarán a los mundos infiernos. Entonces es mejor ser muy selectos y alcanzar grados virginales, y el varón o la mujer, grados conscientivos y de castidad, como hemos visto. Bien, pasemos a una práctica, cerramos nuestros ojos y vamos a activar la clarividencia que está en nuestro entrecejo. Seguimos los mantras. Inhalamos profundamente por la nariz. Mientras esto, conciliando un poquito de sueño, vea lo que quiera. Vea la ciudad, campos, montañas, mares, playas, etc. con el ojo mágico. Como en televisión interna. Inri, 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 y agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Mantra Aum. Aum. Abrimos nuestros ojos. Esto mantralizado una hora diaria nos va a permitir abrir la clarividencia y lógicamente vamos a verlo todo. La dama cuando esté en su ciclo menstrual obviamente no hace los mantras porque está purificándose. Hay unos 9 soles conscientivos de la gnosis suprapropoliética, política de estos soles conscientivos, y obviamente, estimados, estimadas, tenemos Unid Patria Lasrénivo, los universitarios de suprapropoliética samaliana, a su vez el periódico Siriorx, otro, los Estados Unidos Patrias de Latinoamérica, la Propolítica Mundial, y también Siembra Paz, una fundación Mujer Niñez, Darmatízate, fundación de obra social, y la Propolítica Constituyente, Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, Nuevos Pensos. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Puede federarlos a esta sede, a otras sedes del maestro Samuel Ambeor, de discípulos, discípulas que hay en el planeta, o representarlo directamente desde su conciencia. A su vez, cordialmente invitados para que usted, siendo miembro activo, estudiante o representante de estos soles conscientivos, libremente puede asistir al partido político que quiera, religión que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía mística que quiera, y también puede integrarse a la demás gnosis académica cultural o gnosis religare que también hay en esta sede u otras. Cordialmente invitados para que online puedan asistir a los cursos de primera cámara de esta y otras sedes gnósticas amalianas, y también con presencia física en los diferentes lugares donde hay
sedes de la Gnosis samariana, y aquí también pues donde se va sembrando estas sedes. Atentamente, Unit Patria Lashrenevo, el universitario de Suprapolítica Samariana Laxmi Demochirusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta, Suchertab, director asesor. Paz inverencial, estimados, estimadas.